cómo se produce una adicción, porque cuando hablamos de adicción hablamos ya de algo que es un desenlace de algo más. Nadie empieza siendo adicto a algo. La adicción es el resultado, la consecuencia más bien. Tiene que ser, yo lo digo porque es que lo he visto no solamente en mí. Tomar una decisión es más fuerte que muchas terapias. Tú puedes elegir comportarte correctamente como crees que debes, más sin querer hacerlo. Entonces eso es una forma de forzar el comportamiento. No estamos resolviendo el problema, porque el problema no es de comportamiento, el comportamiento es la consecuencia. Bienvenidos a todos. Hoy estamos de nuevo con Andrés. Bienvenido. Gracias, Lonia, por invitarme. Muchas gracias a ti por estar siempre dando tu forma de ver y de pensar y tu experiencia en estos temas que son tan peliagudos a veces, porque experimentamos un mundo que aplaude ciertas adicciones. Yo creo que estamos de acuerdo en esto, porque tanto el trabajo excesivo, porque no solamente hablamos del alcohol y las drogas, sino el trabajo excesivo, como la búsqueda constante de aprobación de los demás. Es que esto está súper que a veces no nos damos cuenta y yo la primera que a veces digo, no, no es que necesito que me den una aprobación. A ver, cuidado con esto, ¿no? Parece que estamos expuestos todo el día a ver qué piensa el otro, ¿no? Y, y no sé, también pues el consumo de información, e incluso pues la espiritualidad, incluso hacernos más espirituales, hacer nuestro personaje más espiritual, parece que se ha convertido en formas elegantes de evadir lo que es la realidad. Es que parece que son más sutiles. Incluso yo a veces veo mucho, pues como estoy en esto de la información, pues me gusta ver otros personajes, otros canales, a ver qué es lo que se da, ¿no? En algunos ni me meto, pero sí, en otros sí. Y veo que se ha puesto muy de moda, pues, mm, sentirte realizado cuanto más haces, cuanto más produces, y esto te puede satisfacer, pero no siempre, ¿no? Entonces, no sé, como hablamos de no dualidad y vamos de la dualidad a la no dualidad porque estamos experimentando la dualidad, pero realmente lo único que nos puede, mm, que podemos estar en paz es cuando hacemos un camino de no dualidad. Desde mi punto de vista, no quiero decir, yo hablo desde mi experiencia, no quiero decir que todo el mundo esté de acuerdo conmigo, ni mucho menos. Bueno, Andrés, estas adicciones nos mantienen dormidos, ¿tú crees? Sino que nos mantienen dormidos y a veces parece que son puertas para despertar. Desde tu experiencia, así con la gente, con tus asesorados, con tus alumnos, por ejemplo, ¿cómo se vive una adicción cuando se percibe la realidad desde la dualidad? ¿Cómo crees que se vive? No sé si entiendo bien tu pregunta. ¿Cómo se vive una adicción desde la realidad cuando se experimenta la no dualidad? Sí, Pero en ese caso no hay adicción ya. ya no hay adicción, pero antes de que vayamos a la no dualidad, ¿cómo la experimentamos? Cuando ya sabemos que no vamos a salir si no es desde un camino no dual. Es que realmente, ya te digo, yo voy a hablar desde mi experiencia. Creo que es imposible. Pero bueno, yo entiendo que hay muchos matices en este tema. ¿Crees que es imposible que concretamente experimentar una adicción, No, pero desde qué punto de vista? creo que es imposible experimentar una curación de una Ujú, adicción entiendo. si no es cuando tú tomas el control absoluto de tu decisión. Es decir, voy a entrar en el tema del alcohol, que es lo que más, por ejemplo, lo que vemos más socialmente, Ujú. ¿no?
el tema del alcohol parece que las personas se tienen que justificar por no tomar alcohol, ¿vale? Porque como ¿Ah, está sí? socialmente aceptado, parece No que sí. sabía. Pues sí, hay algunas personas que, no, yo no tomo alcohol porque tal, no, yo no tomo porque no tomo, no quiero tomar, por ejemplo, ¿no? O porque he tomado lo que me tenía que tomar, me he bebido hasta, vamos, y ya no quiero tomar más. Pero algunos, incluso la ciencia dice que como es algo pues que viene del cerebro, entonces no lo podemos, la adicción siempre está allí. Y yo no estoy de acuerdo en esto. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que cuando tú tomas una decisión, no hay nada que te pueda, ninguna adicción que sea más fuerte que tú. Creo yo, ¿eh? Bueno, aquí podríamos empezar viendo cómo se produce una adicción, porque cuando hablamos de adicción hablamos ya de algo que es un desenlace de algo más. Nadie empieza siendo adicto a algo. La adicción es el resultado, la consecuencia más bien. ¿Por qué una persona se mete en ese tipo de situación? Normalmente tiene que ver con haber buscado algún tipo de compensación a una situación de insuficiencia que se está experimentando. Y esto puede tener diferentes grados, desde un dolor profundo, un trauma, hasta una incomodidad o incluso aburrimiento. Pero el aburrimiento, aunque no parezca un grado intenso o agudo de dolor, no debe ser menospreciado, porque el aburrimiento también está hablando de un vacío existencial, un vacío de significado, y eso es profundamente desalentador. Así que muchas veces es la razón por la que alguien decide introducirse en cualquier tipo de práctica o de sustancia que finalmente desencadena en una adicción. La adicción es, por lo tanto, la forma en la que la persona intenta liberarse de su situación emocional, no habiendo visto otra vía de resolución. Claro. Entonces, a veces suele producir culpa y vergüenza. eh, Claro, por, eso depende de cómo se interprete, ¿sí? Porque el hecho de que alguien decida tener una adicción, al fin y al cabo es una decisión, a su vez es el efecto de cómo se interpreta al mundo o cómo se interpreta a uno mismo dentro del mundo. Si tú no encuentras significado ahí, ¿cómo no vas a buscar algo que te proporcione una emoción que al menos sea motivante, aunque después tengas que pagar el precio? Porque claro que hay que pagar un precio. Y el precio es el que tú mismo determinas por el significado que le otorgas a esa adicción. Pero no estoy justificándolo, simplemente estoy mostrando que hay una razón siempre detrás de todo lo que sucede. Porque si tú no tienes mucho conocimiento de esto, no puedes entender cómo alguien puede decidir entrar en ese tipo de situaciones. Cuando el vacío es grande, es fuerte, cualquier cosa vale, ya depende del enfoque que le dé cada uno, como he dicho antes, al uso de ciertas sustancias o ciertas prácticas con la finalidad de quitarte eso de encima. sí, ah, pero bueno, la conciencia tiene un papel en el proceso de dejar una adicción, porque es tal el sufrimiento, como tú dices, aunque sabes que tienes que pagar un precio, porque eres adicto a alguna sustancia o algo, sabes que tienes que pagar un precio, pero sabes que después de esto, pues vuelve ese vacío.
entonces no, en el fondo sabes que no estás, que no te estás ayudando ni a ti ni al entorno, ¿no? En el que supuestamente estás experimentando. Entonces, tiene que ser, yo lo digo porque es que lo he visto no solamente en mí. Tomar una decisión es más fuerte que muchas terapias. Sí, pero depende de dónde surja esa decisión. Porque cuánta gente metida en adicciones decide salir sin lograrlo. Entonces no es tanto tomar la decisión a un nivel consciente, sino haber llegado a un punto en el que la decisión ocurre como consecuencia natural de haber llegado hasta ahí. Si tú no has llegado hasta ese punto de comprensión o de saturación, da igual lo que elijas. A eso se refiere el curso cuando hace esa alusión en, creo que es en el capítulo 2 a la situación que se da entre miedo y conflicto. Tú puedes elegir comportarte correctamente como crees que debes, más sin querer hacerlo. Entonces eso es una forma de forzar el comportamiento. No estamos resolviendo el problema, porque el problema no es de comportamiento, el comportamiento es la consecuencia de un estado mental. Así que, de no ser que tomes la decisión desde ese lugar en el cual tú ya has llegado a ese punto de comprensión, no importa cuánto te propongas resolver algo. Incluso, aunque fueras capaz de controlar el comportamiento, el problema cambiaría de forma. Es decir, no desaparecería. Por ejemplo, Es la decir, persona que tiene adicción al tabaco, y conozco casos así, que lleva toda la vida fumando, deja de fumar y empieza a comer de más. ¿Ha resuelto el ya, problema? No, lo ha cambiado de sitio nada más. Si hablamos de resolver el problema, hablamos del nivel de la causa, que es la creencia, no el comportamiento. Por eso digo que da igual cuánto decidas cambiar de comportamiento mientras no hayas accedido al nivel de la causa. vale, pero como ya has accedido a nivel de la causa y cambias tu comportamiento Como por, consecuencia, ¿no? como consecuencia, exactamente, Entonces ya no hay problema. entonces este problema se ha solucionado, ¿verdad? Ujú. Además es que rechazas incluso, más que rechazar, es que no te llama la atención, ni tan solo te apetece y tampoco no al revés, es que es como si te despertaras de una pesadilla. El término rechazo es significativo porque si hay rechazo después de haber supuestamente resuelto el problema, es que no se ha resuelto. Si no, no daría lugar a proyección. Entonces, lo que se puede esperar cuando alguien realmente ha resuelto el problema es comprensión. Comprensión que significa, entiendo dónde estás porque yo he pasado por ahí. Pero rechazo indica que todavía no has acabado de resolverlo. Pero eso no significa que vuelva a las sustancias, por ejemplo. No, no porque si lo has resuelto realmente al nivel de la causa, no tiene ningún tipo de atractivo para ti. Es indiferente. Pero claro, es indiferente, no debe provocar rechazo, tiene que ser indiferente, simplemente. Eso es lo que se esperaría de una situación realmente resuelta. Claro, y si no está resuelta te puede provocar rechazo, asco, Y incluso proyección, y proyección. claro. Proyección al ver que lo ves en todas partes, o Ujú, incluso que incluso, bueno, sí, otras personas pues te lo están enseñando y te da rabia y te ujú, da, no los puedes ni soportar. claro. Y tú dices, es que no puedo, no puedes soportarlo. Claro, es Te como da, cuando dicen que los fumadores no pueden soportar el olor del tabaco después cuando lo han dejado. Lo que sí, pasa es que todavía están hasta cierto punto sensibilizados y enganchados ahí y eso hace que reaccionen de una manera exagerada al no haberlo resuelto. Es como cuando alguien dice "Es que yo no puedo ver un vaso de vino". Si tú lo has resuelto el problema del alcoholismo, el vino
o lo que sea puede pasar delante de ti y tú no tienes por qué inmutarte, porque tú ya no estás ahí, a no ser que todavía estés ahí y te estés contando lo contrario. Claro, sí. Es algo que sucede bastante. Incluso los exfumadores ah, son peor que los fumadores. Bueno, en el sentido de que cuando dejas el tabaco, pues, y te vuelves tan anti, pues no puedes soportar ni el olor a humo ni el olor a tabaco. Sí. Y sí, y bueno, claro, se trata de eso, que ves pasar una copa por delante de ti y no te llama la atención, Ujú. ¿no? Entonces, pero cuando en vez de ver esto ves tu compañero, tu amigo, que está bebiendo sin parar y te da rabia, es cuando tú pues no has solucionado este problema. Esto Sí, es el sería, momento de revisarlo en uno mismo. claro, claro. Pero cuando no te apetece, y ya no solamente estas sustancias, que son las más conocidas, cuando ya no te apetece es cuando realmente no estás curado, ya a nivel de la causa, a nivel de... Sí, Por pero ejemplo, por ejemplo, perdona, ujú. te puedes sentir súper lleno, es decir, te sientes muy lleno cuando ves que todas estas adicciones ya no te están controlando y es como si tuvieras un despertar y te empezara a llenar todo lo que no habías visto antes, como un amanecer, un paseo por el campo, una charla con un amigo. Todo esto sin adicciones, que cuando tenías las adicciones no podías disfrutar de nada realmente sin ellas. Y esto no sería un sustituto, sería una curación. Por lo menos a ese nivel sí, porque salir de una adicción no implica haber resuelto completamente el estado de la mente. El ego no está dispuesto a desaparecer y probablemente lo que ocurra es que trate de refugiarse en niveles superiores de la mente. Ya a lo mejor no hay adicción a sustancias, pero puede haber adicción a comportamientos o a ideas. Ahí es donde entra el mundillo espiritual como sustituto de esas sustancias. Por ejemplo, comportamientos o a ideas. ¿A qué te refieres? Si la adicción a las sustancias es la consecuencia de una sensación de vacío, y esa sensación de vacío siempre tiene que ver con alguna falta de amor, muchas personas pueden encontrar, entre comillas, ese amor del que carecen en el ámbito de la espiritualidad, donde todo está bien, donde todos son amados, donde todos son aceptados, al menos de boca para afuera, pero eso puede ser suficiente para la persona que tiene una profunda carencia emocional. Me meto aquí, que parece que todo el mundo me quiere y así por lo menos ya no tengo que utilizar las sustancias que usaba antes porque esa carencia ya está cubierta. Así que cambio la química por otro tipo de química, que es el de la aprobación, la aceptación, la complacencia. Estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? No tiene por qué ser así, por supuesto, en todos los casos, pero en algunos podría darse esa sustitución de una química por otra, porque no estamos hablando más que de química. Al final, los pensamientos producen emociones y las emociones son química. Si encuentro una emoción que sustituya al vacío anterior, por el que además tenía que pagar un precio, no solamente económico, sino en cuanto a salud, esto me parece que es mejor y además está justificado. Así que por un tiempo hago esa sustitución. Y además parece que todo está bien, que estoy haciendo lo correcto. Por lo tanto, no me cuestiono, no me planteo que pueda haber ahí de fondo algo que no esté bien realmente. Entonces, la búsqueda espiritual podría ser una adicción más, Andrés. No toda búsqueda espiritual es una adicción. Podría ser una adicción cuando se utiliza como una forma de sustitución de un estado emocional. Y alguien podría decir, claro, es que
¿Quién va a emprender una búsqueda, una búsqueda espiritual si no es porque las emociones le están mostrando que hay algo que resolver? Sí, eso es cierto, pero no es lo mismo la búsqueda que surge como consecuencia de ver que hay aquí cosas que no funcionan o que no encajan, que la búsqueda desesperada, que es la que te lleva a este tipo de sustituciones o de compensaciones, como consecuencia de una profunda sensación de carencia emocional. Este tipo de perfiles son los que son eh, propensos a entrar en sectas, por ejemplo, porque hacen lo que sea con tal de seguir teniendo la sustancia a la que se han vuelto adictos, la aprobación, la pertenencia a un grupo, a un líder, a lo que sea. Una persona que no es adicta se puede permitir cuestionar, pero un adicto no. Así que cuando alguien con adicciones entra en la espiritualidad, sí, y repito, no estoy generalizando, no toda persona adicta a sustancias tiene ese perfil. Estoy poniendo un ejemplo de lo que sería una sustitución. Por supuesto, no le ocurre a todo el mundo, ni mucho menos. Pero a los que les ocurre, funciona de esta forma. Cambian una adicción por otra que consideran que está más justificada. Claro, eso sería que no ha habido curación, simplemente una sustitución. Eso es. Eh, Ha cambiado el problema de un nivel de- físico a un nivel mental, emocional. Eso suele suceder en cuanto nos sentimos solos, sentimos que estamos solos, que en realidad es lo de siempre, la separación, el dolor de la separación. Sería cuando creemos que necesitamos siempre estímulos externos y Sí, se sustituyen como si fuesen buenos para nosotros y tal, pero damos el poder a otro, siempre a otro, algo externo para que podamos resolver o anestesiar este vacío. sí. Normalmente el problema tiene que ver con la falta de tolerancia al dolor. A pesar de que todo el mundo siente dolor como consecuencia de la separación que explica el curso, no todos gestionan bien ese dolor. ¿Cuál sería aquí la diferencia para verlo por contraste? Tú sientes dolor y lo vives, lo sientes, lo atraviesas. Normalmente la mente tiene sus mecanismos para intentar aliviar ese dolor. Pasa incluso a nivel físico. En cuanto te das un golpe, duele mucho, pero al cabo de unos segundos empieza a mitigar el dolor. ¿Por qué? Porque el cerebro envía sustancias precisamente para amortiguar eso, ¿no? Si no sería insoportable. Bien, con el dolor emocional ocurre algo muy parecido. Tú sientes dolor, un rechazo, por ejemplo, por parte de amigos, de pequeño, por parte de tus padres. Hay una sensación de rechazo y tu mente inmediatamente busca de manera inconsciente una manera de compensar ese dolor. Ya dependiendo de la configuración mental de cada uno, la mente va a ser más propensa al autoengaño, a utilizar elementos de compensación que que otras mentes. Algunas van a vivir más la emoción y permitirse vivir la emoción va a hacer a su vez que desarrollen mayor espacio. Yo lo defino como espacio. Es como si, por poner este ejemplo, la mente fuera un lugar y el dolor ocupara espacio dentro de esa mente. Cuando la mente tiene poquito espacio, el dolor lo ocupa todo. Si se permite el dolor, permitir el dolor va haciendo que la mente, precisamente para que eso no duela, se vea obligada a ampliarse. ¿Qué es esta ampliación? Es la consecuencia de la comprensión, de la toma de conciencia, del desarrollo de recursos. A ver, esto duele. Si duele es porque no es por ahí. Tiene que haber otra forma. Esa otra forma,
que se va descubriendo con el tiempo, sin autoengaños, porque si no, no hablamos de ampliación, eso que se va descubriendo es lo que va generando cada vez más espacio. Así que el mismo dolor cada vez es más irrelevante, hasta que llega un momento en que la mente tiene tanto espacio que ya ni siquiera da lugar a ese tipo de situaciones emocionales dolorosas. Cuando alguien, en el otro caso, cuando alguien se autoengaña, no amplía nada, solamente trata de tapar el dolor, pero el dolor lo está ocupando todo en esa especie de habitación que es la mente. Pero al estar tapado, parece que ya no está. Y sin embargo es lo que condiciona todo lo que ocurre a partir de ahí. Porque el dolor ocupa el centro de la habitación y no hay espacio para nada más. Y esa mente no va a hacer ningún tipo de ampliación de su espacio porque ha tapado el dolor y no busca una verdadera solución. Ese tipo de mentalidades son las que recurren a seguir tapando a través de las sustancias. ¿Ves? Sin embargo, en el otro caso, hay tanto espacio que cualquier emoción es aceptable. No digo justificable, sino que se le da el espacio y a partir de ahí se procesa correctamente. Porque ya no va tu vida en ello. Es solamente una emoción a procesar, nada más. Mm. Entonces, ¿cómo nos podemos identificar? Porque llega un momento, esto que decías del espacio es que es muy interesante. Es como que necesitas, como si se estuviera retroalimentando, o bien el dolor, o bien la, la curación. ¿Sería algo así? Sí, siempre estás optando por una o por otra. Y no es necesario sufrir para... No es necesario sufrir, pero el sufrimiento muestra dónde está la mente en cuanto a su capacidad de resolución. A menor capacidad de resolución, mayor dolor. Pero esta capacidad, como digo, se puede desarrollar, por supuesto. Vale. Voy ahora a hacerte una pregunta que quizás se salga un poquito, pero tiene que ver con esto también, porque en el fondo, ¿cómo podemos distinguir entre el verdadero llamado interior eh, o Y huir? una compensación. Sí, o huir de, bueno, disfrazar, o sea, que realmente no queremos exactamente una compensación. Cómo se podría diferenciar este verdadero llamado? Yo creo que es algo que no sabes, pero bueno, ¿cómo lo podríamos explicar? Por los hechos siempre. El curso en el anexo dice que para cada renuencia a la sanación hay un método o un terapeuta que le acaba dando forma. Ujú. Así que el hecho de que alguien esté haciendo algo que parezca que va en pos de su sanación no significa que realmente vaya en esa dirección. Lo único que puede mostrarte si va o no son los resultados. Lo que estás haciendo te está realmente sirviendo porque incluso puedes pensar que te está sirviendo solamente porque satisface tus expectativas que no son las de sanar, sino quizá las de tapar mejor. Si tú quieres tapar mejor y encuentras un método, un maestro, un terapeuta que te ayuda a tapar mejor, tú vas a acabar concluyendo que sí está funcionando. Así que para quien está en ese tipo de autoengaño, no hay más que esperar a que las cosas sigan sucediendo y que ya no se pueda seguir ocultando por más tiempo esa maniobra. ¿Por qué? Porque todo lo que se oculta, por muy bien oculto que esté, va a acabar produciendo forma en algún momento y en algún nivel. Así que cuando llegue ese momento, la persona llegará a la conclusión de que en realidad no está donde se contaba que estaba. Eso es lo único. Claro, lo que pasa es que precisamente debido al engaño, eso puede conllevar muchísimo tiempo, porque para ella todo está bien, todo está correcto, está haciendo un trabajo, le está funcionando,
y no se da cuenta de que se están cumpliendo sus expectativas. Y eso, claro. mm, el problema es que la pregunta que haces tiene muchos matices, porque, por ejemplo, ¿significa entonces que la dirección correcta no ofrece ese tipo de expectativas? ¿Cómo se puede diferenciar hasta que ocurre ese desenlace que muestra el autoengaño? ¿Cómo dos personas que están haciendo cada una su trabajo de diferente forma puede descubrir que no se está autoengañando sin haber llegado ya al punto en el que es evidente que había un autoengaño? Esa es la cuestión a plantearse aquí. Si todo va bien, ¿significa que realmente voy mal? ¿O para que todo vaya bien, significa que todo debe ser doloroso? ¿Ves? Esta es la disyuntiva. ¿Cómo reconocer en ese ínterin que voy en la dirección correcta? A eso me refiero con que hay muchos matices aquí. Digamos que una buena señal de que vas en la dirección correcta es que periódicamente, para que haya un desarrollo, te vas a encontrar con elementos que salen de tu control. Si todo el tiempo está todo bajo control, si no te confrontas nunca con lo que piensas, el proceso está a cargo del ego, que ya ha determinado cuál debe ser el resultado. Aquello que se escapa del control del ego es lo que produce la suficiente confrontación como para que se requiera un desarrollo. Tú no desarrollas nada cuando todo está controlado, porque no hay ningún tipo de resistencia. Así que ese podría ser un buen indicativo de que se va en la dirección correcta. Hay resultados, pero periódicamente te encuentras con alguna resistencia que es normal que se dé en el proceso de desarrollo de la mente. Perfecto, mira, ahora te iba a preguntar por lo de las resistencias. Entonces, significa que el camino correcto, a ver si he entendido bien, si sería que aunque te salga alguna resistencia que es normal porque está ahí, está en tu programación y en tus creencias todavía, es como el agua sucia, ¿no? Y el agua limpia que vamos limpiando, ¿no? Pero no se hace paulatinamente. Yo lo Siempre va a asociaría salir. más al desarrollo muscular, por ejemplo. Si tú dices que quieres desarrollarte muscularmente y cada vez que vas al gimnasio no te duele nada, está todo bien, no hay ninguna dificultad, algo no estás haciendo correctamente. Porque si hablamos de desarrollo, hablamos de resistencia. Y la resistencia implica cierto grado de molestia o de dolor incluso. Bueno, pues si nunca te duele nada, si todo va bien, si no tienes ninguna dificultad, seguramente estés perdiendo el tiempo. Sí, sí, buena comparación. Mm. Así se entiende bien. Ujú. Entonces, claro. Mm. No Entonces, estamos diciendo, como aludiendo a este ejemplo, no estamos diciendo que estar lesionado todo el tiempo o sufriendo todo el tiempo implique mayor desarrollo. A lo mejor simplemente te estás quemando y ya. Tampoco va a haber desarrollo en esa dirección. también puede suceder que si te duele tanto, pues al día siguiente no vas al gimnasio. Eso es. Y vas compensando con momentos de hacer mucho, momentos de no hacer nada por no lesionarte. Así es. Vale, entonces sería también una adicción la búsqueda constante de ser alguien. Sería casi Es, como la adicción más es que de del ahí vienen todas personaje. las adicciones. Ahí Porque al final, claro, al final, ¿qué es una adicción? Es la forma en la que tratamos de obtener paz o felicidad. ¿Y qué es lo único que nos puede proporcionar, según el curso, esa felicidad? Lo que somos. Al haber renunciado a lo que somos, lo buscamos en formas externas. La adicción entonces es el resultado de haber renunciado a eso. podríamos decir que el personaje mismo es una adicción.
Sí, porque todo lo que hacemos está en relación con eso que hemos inventado acerca de nosotros, teniendo como figura central el cuerpo, o al menos ahí es donde lleva a cabo esta batalla. Entonces, ¿cómo nos podíamos identificar con el personaje sin caer en el vacío de la desesperación de decir, es que tengo una adicción al personaje? Porque claro, tienes que ocupar algún personaje, ¿no? Estás aquí que ya experimentando la dualidad. Ujú. Pero que haya un personaje no implica que tenga que haber necesariamente una adicción al personaje. Si tú enfocas correctamente el personaje, puede convertirse en un medio de comunicación, en un medio de comunicación del espíritu. Puede ser una herramienta al servicio del espíritu. Eso no significa necesariamente que hayas resuelto todos los aspectos de la mente que tengas que resolver, pero por lo menos el personaje no se convierte en un obstáculo más, sino más bien en el punto de apoyo de la mente para llevar a esta más allá. La adicción al personaje sería una manera de mantener el control y la Sí, separación, sí, de no porque- soltar. de no soltar y de tener la razón, en el Ujú. sentido de tener la razón desde el ego y la separación, ¿no? Sí, Y de mantener intacto esa figura en el sueño, ¿no? sí, sí, pero aquí Así, también hace falta que haya mucha honestidad en todo esto. Mm, Porque claro, marcando todo esto en la enseñanza del curso, el curso lleva a la mente hasta las puertas donde termina el aprendizaje, ¿sí? Esto es mucho para la mente. Y ante esa sensación de que está fuera de su alcance, del alcance de la mente, lo cual no es cierto, se puede generar cierta sensación de frustración. Yo todavía no estoy preparado para lo que el curso propone. A ver, el curso simplemente es como un mapa que indica el camino de salida de un laberinto. No significa que tú tengas que estar ya a las puertas del conocimiento, pero no descartes todo el mapa por no haber reconocido dónde estás. Reconoce dónde estás y sigue dando los pasos. No te centres en el propósito del curso, en el final del aprendizaje. Céntrate en el punto del aprendizaje en el que estás. Y para eso hace falta reconocer cuál es tu relación con el personaje también, incluso tus adicciones. Este es el punto en el que estoy. Entiendo que el curso me lleva hasta allí, pero es que yo no estoy allí, yo estoy aquí en este momento. Bien, pues desde aquí he de dar el siguiente paso. Si es que siento la motivación por dar el siguiente paso. Si no siento la motivación por dar el siguiente paso, como mínimo lo que el curso me ofrece es una visión de conjunto de dónde me encuentro, que no es poco. No vaya a ser que te cuentes que estás en otro lugar o que lo que haces no tiene consecuencias, no como consecuencia de un castigo divino ni nada por el estilo, sino como consecuencia de tu estado mental, porque siempre es mejor saber que no saber en dónde estás. entonces, vale, estás, pero ¿cómo lo sabes? ¿Por tu falta de paz? Porque todo lo que hay en tu mente se acaba reflejando en tu experiencia y en tus Claro, relaciones. por la proyección. Ujú. Tú observas y claro, entonces es un camino largo, porque la verdad es que es un camino que aunque cada vez eres más consciente, ah, no te puedes engañar porque lo estás viendo reflejado. Claro, por eso las adicciones lo único que hacen es alargar el tiempo, Sí. porque te cuentan que estás en un punto, me refiero a las sustancias químicas, te cuentan que estás en un sitio donde realmente no te encuentras. Es una especie de búsqueda de atajos
pero que va repercutiendo negativamente sobre tu herramienta de desarrollo. O sea que al volverte adicto al resultado de un estado mental que no tienes en realidad, es fácil recurrir a ello para pretender ahorrarte todo ese camino. Me tomo esto y qué bien me siento. Bien, vas a necesitar eso todo el tiempo si quieres sentirte así, en lugar de abordarlo directamente desde aquello que produce un verdadero bienestar, que es un punto de vista. Cuando tú enfocas las cosas correctamente, te sientes como estás buscando sentirte con esas sustancias. Y mientras no lo desarrollas ese punto de vista, estás en el mismo lugar, soñando con estar en otro. Es un engaño. Es un gran engaño. Ujú. Fíjate que aparte de esto es como si te dijera la misma voz que te dice, tómate esto, que te vas a sentir mejor, la misma voz te está diciendo, pero luego te vas a sentir mucho peor. Así que disfruta el momento que luego del subidón vendrá el bajón, ¿no? Entonces es un arma de doble filo que estás todo el tiempo, pues, tanteando y a ver qué hago, a ver qué hago, intentando salir de lo que tienes que afrontar. Como tú dices, alargas el tiempo que, pues, al final vas a tener que darte cuenta, ¿no? Porque como lo estás viendo todo el tiempo, viendo que Sí, la necesitas ayuda. droga en ese caso es como, como un préstamo, como tener la ficción de que tú tienes dinero y olvidando que tienes que devolverlo después, ¿sabes? Entonces, en ese sentido es un engaño. Tú te cuentas que estás siendo feliz y entonces que más da todo lo demás, pero luego viene la devolución de ese préstamo y además con intereses. O sea que después estás peor que cuando empezaste. Hay una pérdida, evidentemente. Ah, ¿crees que tienen que haber sucedido ya diferentes en la forma? Como si fuese este mapa del que estabas comentando, que ya has llegado a cierto punto, entonces te queda menos en el camino porque sabes que no es la solución, que no está, que no, es decir, no es que no despiertes, porque no, pero sí que te estás dando cuenta que estás colapsando, ¿no? Que no estás colapsando el tiempo, es decir, que estás alargando la agonía. La misma voz que te dice tómalo, te está diciendo esto. Entonces, muchos adictos, después de haber probado todo tipo de terapias, de haber estado incluso en centros de rehabilitación y de todo, pues no han conseguido salir de estas sustancias hasta que han tomado una decisión, pero como tú decías antes, esta decisión no viene tomada, es por la consecuencia de haber hecho ya un camino anteriormente, ¿no? De ir a la causa. A eso me refería. Sí, Como mínimo el hecho de, a ver, porque he dicho, mm, solamente puedes tomar esa decisión desde un lugar correcto, desde el lugar donde ya no hay un paso atrás. Cuando tú tratas de forzar el comportamiento, sabemos que eso no funciona. Pero claro. aquí hay una matización que hacer. Por ejemplo, alguien que es alcohólico podría decidir cambiar algo al nivel de la forma, aparentemente, y digo aparentemente porque en realidad cualquier cambio al nivel de la forma siempre es previo, o mejor dicho, posterior a un cambio, por pequeño que sea, de mentalidad. Si tú no puedes ni mantenerte en pie porque eres alcohólico, el hecho de evitar el comportamiento que te lleva a ese estado, por ejemplo, cada vez que voy de fiesta, acabo por los suelos, ¿sí? Vale, voy a decidir, como no puedo no beber, porque soy adicto, por lo menos puedo decidir no ir de fiesta. ¿Eso qué me da? Me da espacio
para poder tomar una verdadera decisión en algún momento. Me da tiempo, ¿ves? Todo el tiempo que me pueda mantener sobrio es una oportunidad que le estoy dando al Espíritu Santo para que lleve a cabo algún tipo de transformación de mi percepción, porque no lo va a poder hacer cuando salgo arrastrándome de esa fiesta. Ahí tengo que esperar al momento propicio de receptividad al Espíritu. Si yo puedo tomar la decisión de, aunque sea temporalmente, evitar ese comportamiento, voy a tener más oportunidades de que una verdadera solución llegue a mi mente. Y esto puede ir aumentando cada vez más. Cuanto más tiempo me mantengo sobrio, más oportunidades le doy al espíritu para que haya una reinterpretación de la situación. Sería ya desde tu predisposición que das espacio a que el espíritu pues lo haga por ti, Ujú. sí, sería, Sí, sería así. Tu predisposición a ya no dar el primer paso donde sabes que esa adicción te puede volver a enganchar, porque se manifiestan en nuestras vidas cotidianas sin que nos demos cuenta a veces, ¿no? Y luego ya es demasiado tarde. Entonces, si tú ya estás predispuesto, pues ya se abre sí. el camino. Mm, Mira, creo que y eso ya va a depender también como dije antes, de las características de cada uno. Pero como existe la posibilidad de llevar a cabo una falsa curación, forzando el comportamiento, y como sabemos que cuando la sanación ocurre de fondo, por decirlo así, de forma orgánica, sin trucos, sin trampas, ya no hay vuelta atrás. Yo soy más partidario de agotar la etapa, pero de forma consciente. Es decir, si no puedes evitar la tentación, caer en ella, pero no caer solo. Estamos hablando mm, de una situación excepcional y de una situación en la que solamente el espíritu, a pesar de todo, puede hacer algo al respecto. Porque tú puedes dejarte arrastrar por la tentación. Bien, ahí se ponen en marcha automatismos y sales al otro lado igual que el resto de las veces, sin que haya habido ningún cambio. O puedes hacer lo mismo, pero llevando al espíritu contigo. ¿Cómo se hace esto y qué significa? Que tu mente no está completamente cerrada a la dirección interna, aunque no te propongas hacer ningún tipo de cambio a nivel del comportamiento. ¿Qué permite esto? Que se introduzca algún elemento de cambio o de comprensión aún dentro del mismo infierno. Voy a, voy al infierno, sí, pero por poco que sea, el espíritu va a ir conmigo. Y esto me va a permitir, por lo menos, ir con los ojos abiertos, sí, al infierno de siempre, pero con una actitud distinta. Y voy a ver, y voy a comprender, o al menos tratar de comprender qué es todo esto que tanto me llama la atención. Y a partir de ahí, el hecho de haber hecho ese viaje hacia las profundidades con los ojos abiertos, te ha brindado más información de la que tuviste las anteriores ocasiones. Y eso es fundamental para que el Espíritu Santo pueda colocar esa nueva información de modo que se vaya construyendo un puente que te lleve al otro lado. Porque si tú entras y sales de la experiencia exactamente igual, ese punto de colapso o de saturación está más lejos, porque el colapso o la saturación es la consecuencia de haber visto. Y si tú vas con los ojos cerrados, si actúas únicamente de manera inconsciente, no vas a ver nada. Y eso requiere muchas más experiencias que si
haces el mismo trayecto fijándote bien, observando, atento. No estás negando lo que valoras, pero estás dando la posibilidad, a pesar de todo, al Espíritu Santo para que pueda ayudarte incluso en ese nivel. Vale, entonces para personas que quizás no están tan familiarizadas con el curso, que puede ser que incluso, pues, ¿cómo se haría pedir ayuda al Espíritu Santo? Bueno, primero, En estos casos me refiero a estas ujú, adicciones que ya sí, sí, hablamos. sí. Hay un audio por ahí que titulé, creo recordar que era algo así como no, cómo no pedir ayuda al Espíritu Santo. Porque también hay que reconocer, sobre todo para no generar tensión innecesariamente, hay que reconocer cuándo quieres ayuda y cuándo no la quieres. Porque no podemos dar por hecho que todo el que está en una situación conflictiva quiere ayuda. No podemos dar eso por hecho bajo ninguna circunstancia, porque no es verdad, ¿sí? Entonces, permitirnos reconocer cuando no queremos ayuda hace que por lo menos las cosas estén más claras para nosotros. Vale, esta es mi decisión y estoy aquí solo con esta situación, puesto que la valoro y no quiero la interferencia del Espíritu Santo. Bien, estoy aquí. Y entonces entiendo la relación causa-efecto. Valoro esto, tengo esto. Pero no solamente tengo esto asociado a todo esto, porque mi mente no está separada solamente en esa experiencia, está unida a otra serie de aspectos en relación con ello también. ¿Mm? O sea que si yo elijo esa cosa que valoro, esa tentación que valoro, estoy valorando simultáneamente otros aspectos asociados que quizá en ese momento no sea consciente de ellos. Por eso es importante saber cuál es el precio que se paga, ¿sí? Si yo valoro algo, ese valor se extrapola a otros aspectos de mi mente y de mi vida y de mis relaciones también con personas que ni siquiera están en ese momento eh, directamente en esa experiencia. Bueno, cuando quizá la incomodidad o el precio a pagar ya es suficientemente significativo, a lo mejor estás en disposición de pedir ayuda, por una cuestión simplemente de coherencia, de congruencia interna. Vale, esto es lo que valoro, esto es lo que quiero, pero hay aspectos que ya me resultan incómodos o molestos de esto. Pido ayuda para ver esto de forma coherente, de manera razonable. Quiero entender, porque ahora sí tengo una motivación para pedir ayuda. ¿Ves? Porque ahora me di cuenta del precio que estoy pagando. Así que Claro, reconsidero el valor. A ver, ¿realmente esto tiene tanto valor y por qué tiene tanto valor para mí como para estar dispuesto a pagar este precio del que ahora soy consciente? Antes no. Antes lo podía meter todo en una especie de nebulosa y pensar que no hay consecuencias. No, esto tiene consecuencias y son las consecuencias de valorar esto. Pido ayuda para entender el valor que esto tiene para mí. Y a partir de ahí se pueden ir dando ciertos pasos. Pero mientras yo me niegue a aceptar el valor que tiene para mí y mucho menos a soltarlo, al no aceptarlo no lo puedo soltar, no hay nada que el Espíritu Santo pueda hacer por mí, mientras tanto. vale. Me tengo que dar cuenta de que tiene consecuencias para que para mí tenga el valor suficiente de pedir ayuda. Si no, no la voy a pedir porque no me doy cuenta de que tenga consecuencias. Estoy Y no pensando en estamos que, hablando únicamente de consecuencias a nivel físico, que puede ser que no se vean reflejadas o no sean importantes. Consecuencias a nivel de mis pensamientos, de mi interacción con los demás. Es decir, esto que valoro necesariamente está afectando a otros aspectos de mi vida que valoro también. No puedo escindirme de eso que valoro. No puede no estar en el resto de los aspectos de mi vida. Otra cosa es que no lo asocie, que no lo relacione, pero que está es un hecho.
qué bueno. Entonces, esto sería la forma en la que pedimos ayuda, ¿no? Como tú has dicho, Sí, tengo que el darme momento. cuenta primero de que se va produciendo cada vez más un contraste, porque estamos hablando, o así, o eso sería lo deseable, dentro de un contexto de aprendizaje o sanación, no de que alguien solamente quiera sanar eso sin tener en cuenta todo lo demás, porque eso, por lo que acabo de decir, no funciona. Es decir, la sanación de la mente tiene que ser íntegra. Puede ser que ese aspecto esté ahí relegado a un segundo plano porque se ha valorado especialmente, pero el resto de los aspectos se van resolviendo simultáneamente, lo cual va produciendo cada vez más un contraste. Ese contraste es el que me permite reconsiderar el valor. Como ahora veo que lo demás funciona, ¿qué pasa con este aspecto que todavía no funciona y que por contraste me genera más incomodidad de la que me generaba al principio cuando todo era más o menos caótico? Cuando tienes una casa desordenada, no hay detalles que sean especialmente relevantes, pero si todo está ordenado y tienes esa habitación totalmente desordenada, o cierras la puerta para no verlo, lo cual no lo resuelve, o sabes que está todo ahí almacenado. En algún momento tienes que plantearte ordenarlo porque el resto de la casa ya está ordenada. ¿Ves? Claro, exactamente. A eso me refería. Tú sabes que en el fondo, tú sabes que vas a pagar unas consecuencias, que hay unas Sí, consecuencias, que pero tienes que hay haber un llegado a ese precio. punto. Sí, 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 que hay un precio a pagar, porque claro, hay algo que te está llamando, Y el pero bueno, precio a pagar sí, es la falta de paz, porque la falta de paz. si el resto está ordenado, eso cada vez te priva más de la paz, no porque antes no lo hiciera, sino que ahora es más evidente que lo está haciendo, porque se define más. Y es así, mira que eso a nivel de la forma y sería más o menos algo muy, muy básico y lo que vemos, pero sí que es verdad que puede ayudar incluso a que pierdas tu paz, el desorden y algún tipo de, por ejemplo, no tener disciplina a veces te puede suceder Claro, un eso ya depende desorden. del nivel de sensibilidad que hayas desarrollado. Por eso digo que no es algo sobre lo que se deba o se pueda trabajar de manera aislada. Tengo este problema de adicción. No, tienes un estado mental adictivo que se manifiesta en ese aspecto, pero eso no significa que en el resto de los aspectos que parezcan estar funcionando no se esté dando en algún nivel también. Claro que sí. Vale, entonces, Andrés, para cerrar ya, porque si Ujú. no, pues aquí, bueno, pues, como hemos hablado de los problemas y eso, pues creo que es bueno que cerremos, luego que también vayan a ver estos vídeos que tienes tan buenos, que no son muy largos, de, por ejemplo, de cómo pedir ayuda al Espíritu Santo, porque esto es algo que nos preguntamos a lo largo del camino del perdón, ¿no? Mm. Pero si alguien que nos escucha, por ejemplo, en este vídeo, pues siente que está atrapado en una adicción aceptada, ah, para mirar con ojos nuevos, adicción aceptada nos referimos a esto como el trabajo, la productividad, Sí, que esté las redes justificada, ¿no? sociales. Sí, sí, esto que no, es muy sutil, porque es que es muy Ujú. sutil. Ah, para resumir, Primero tiene que darse cuenta de que es un problema, porque si no lo reconoce como un problema, no se va a plantear hacer nada al respecto. ¿Qué hace, claro, como hemos dicho ahora, qué hace que se vea eso como un problema? Desarrollar el resto de los aspectos de la mente y hacerlos funcionales. Cuando todo lo demás es funcional, esto que parece funcional porque está justificado, se acaba viendo claramente que no lo es, que no lo es, que es solamente una manera de compensar una sensación de insuficiencia que está aceptada socialmente. Entonces, todos los insuficientes se unen para retroalimentar la idea de la productividad, como si fueran esclavos o máquinas, cuando lo verdaderamente productivo es simplemente estar receptivo al espíritu. Y desde ahí se indicará qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, sin tener una especie de planning diario,
de todo lo que tengo que hacer para ser productivo sin darme cuenta de que en realidad lo que estoy haciendo es compensar una sensación de no valer para nada. Wow, qué maravilla. Sí, sí, qué bien dicho esto. Sí. ¿Te has fijado que últimamente tenemos que ser muy productivos en todo? Entonces, ha sido un cierre genial porque lo has dejado todo muy claro. Muy agradecida de este rato contigo. Muchísimas gracias por todo lo que aportas y espero que sirva de ayuda. Y bueno, pues a ver si nos vemos pronto para otro tema que podamos compartir. Muchísimas Perfecto, gracias. Donia. Gracias a ti y a todos. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Chao.